tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Hablar con Narciso Izaconde es para mí siempre un gran placer, pero sobre todo compartir con ustedes sus ideas, sus posiciones políticas ante lo que acontece en el mundo y sobre todo en el país. Por eso, pues me complace una nueva vez compartir esta mesa con él y con ustedes. Narciso Izaconde. Gracias, muchas gracias. A la disposición. Bien, Narciso, vamos a comenzar con la actualidad, con lo que está pasando en el país, con las expectativas que se crearon durante muchos días para abocarnos a una reforma fiscal que todos decían impostergable, porque desde hace ya varios años, pues, se está ponderando y no se ha llevado a cabo. Sin embargo, el presidente de la República, pues, hace muy poco tiempo, anunció que no se iba a hacer en esta oportunidad. Y a diferencia de en otras veces, que se pauta una fecha, se dice un momento en que esta se va a llevar a cabo, dejó en el limbo la fecha en que esta podría implementarse. ¿Piensas tú, número uno, que realmente el gobierno sabía que las posibilidades eran muy remotas de poder implementarse y la anunció con el anuncio del presidente, valga la redundancia, de no reforma, era una manera de congraciarse, de bajar presión política, o piensas tú que hubo otras razones por las cuales el presidente se vio obligado a no realizarla? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí hay una tradición impuesta por la clase gobernante dominante, de que no se hacen reformas fiscales, sino reformas tributarias, aumentos de impuestos, básicamente. ¿Tú puedes explicar la diferencia que sería una reforma tributaria, que es lo que se anuncia, y lo que se hace? Sí, la reforma tributaria tiene que contemplar dos grandes vertientes, la de los gastos y la de los ingresos por impuestos. Y hacia dónde van dirigidos. El sistema impositivo dominicano es un sistema básicamente, abrumadoramente de impuestos indirectos. Entonces carga sobre los pobres porque son mucho más. La mayor parte de los ingresos vienen del pueblo, del consumo, cada vez más empobrecido del consumo. Y la gente, por poco que consuma, tiene que consumir. Ese énfasis viene de toda la impronta neoliberal, ¿no? Y entonces lo que se hace fundamentalmente es cuando el gobierno tiene déficits, y han sido significativos, y tiene todo el peso del pago de los servicios de la deuda externa, y se necesitan más ingresos, entonces se aumentan los impuestos. Y se aumentan fundamentalmente los impuestos indirectos y los impuestos que gravan al pueblo empobrecido y en alto grado también a los sectores intermedios, a las capas medias de la sociedad. A mí me parece que desde el primer momento la intencionalidad no era una reforma fiscal, sino era un paquete de impuestos. Y eso estuvo encubierto con una frase que utilizó el presidente de la República, diciendo que, asegurando que la carga no iba a ser sobre el pueblo empobrecido y los sectores medios, sino sobre los que más tienen y más ganan. Eso lo repitió muchas veces. Sin embargo, al tiempo que repetía esto, el primer propuesta que proviene fundamentalmente del Ministerio de Hacienda es fundamentalmente un paquete de impuestos. Y eso solivianta los ánimos. Sobre todo pone muy tensa a la población dominicana. A tal punto que yo creo que no había que ser muy sabio ni tener demasiados instrumentos, y ellos tienen instrumentos para medir, que se corría el riesgo de una reacción fuerte
de parte de la sociedad dominicana, de la inmensa mayoría de la sociedad. Algo semejante a lo que pasó en el 84, una poblada se podía... Y podía tener otra modalidad, pero una rebeldía, una rebeldía creciente, porque además todo el manejo que se ha hecho de la crisis, de la doble crisis, y cómo la crisis de salud agrava la crisis económica, el manejo ha sido cargando todo el peso de ella sobre la población humilde. Es decir, quien sale más despauperada, más empobrecida, son esos sectores que he mencionado. Los excluidos, las excluidas, los asalariados, las asalariadas, los profesionales, las pequeñas empresas, las medianas empresas. Y fueron altamente protegidos y además hicieron un proceso de reestructuración que viene globalmente, los grandes consorcios. Es decir, está registrado que las cúpulas, las élites capitalistas mundiales y locales se enriquecieron en medio de la pandemia. Multiplicaron incluso fortuna. Con ese cuadro, meter un paquete de impuestos era altamente peligroso. Pero no solo eso, aquí interviene otro factor. Y es que el llamado cambio no ha detenido el proceso de descomposición del Estado dominicano, por todo lo que ha significado el tema de la palabra es fuerte, gangsterización. Se ha convertido en un Estado mafioso. Hablo del Estado en su conjunto. Y no de este periodo, sino de algo que viene, que no se ha podido detener. Viene, pero aparte de eso, está presente en este periodo, en tanto hablo de Estado. No está presente en todos los ministerios, no está presente en todo el gobierno central, pero está presente en el Congreso, está presente en una diversidad de instituciones. Y bueno, y todavía está toda la herencia de las botellas, de los privilegios. Y algo muy importante, que es un factor de poder, el poder de facto, el gran poder empresarial, está totalmente impune incluso. Es uno de los sectores que más ha acumulado por la vía de la corrupción. Y no se toca porque tiene más poder que antes. Poder en el sentido de que ya ejerce funciones ejecutivas en el Estado dominicano. Grandes empresarios ocupan posiciones clave. Y ahí estaba clara la resistencia. Es decir, nunca ese sector social, esas élites sociales, esas cúpulas capitalistas han aceptado que la pellizquen. Son feroces cuando la tocan. Reaccionan inmediatamente con todos los argumentos y toda la capacidad de presión que tienen. Y eso estaba pintado en el ambiente. Pero además pasa también con la partidocracia, de todos los colores prácticamente, con ligeras excepciones. Todo el sistema de partido tradicional que domina el Congreso con una mayoría alta del PRM, que es partido de gobierno, está inmersa en el lodo y en la práctica de la corrupción, en el ejercicio del poder para el enriquecimiento personal en alto grado. Y en el Congreso eso es demasiado fuerte y notorio, con las exoneraciones, con los barrilitos, con las fundaciones formadas para fines de enriquecimiento, con todos los sistemas de privilegios. Y fíjate que desde que se habla del tema fiscal, ellos se ponen alerta y comenzaron a reaccionar. Aparte de todo, es decir, hay un nivel de conciencia en la sociedad dominicana contra esa modalidad de la corrupción, vamos a decir, congresual. Hay un rechazo enorme al barrilito, a las exoneraciones, salieron denuncias muy contundentes y bueno, ellos sintieron el peligro de que le quiten privilegios y vías de enriquecimientos y de un estatus social muy elevado. Entonces, inmediatamente se agruparon. Fíjate que yo creo que no se había producido ese fenómeno con esa característica. Se llegó a formar un bloque
en el Senado, de 23 senadores de los diferentes partidos, con mayoría PRM. Pero por encima de los bloques de los partidos, se formó un bloque de la mafia congresual, vamos a decir. Se formó un bloque de la mafia congresual y dijo, si ustedes me tocan las exoneraciones, yo me aumento los sueldos. Si ustedes me tocan, yo voy a aceptar todo tipo de soborno. No lo dijeron con esa palabra, pero lo dijeron de la siguiente manera, vamos a estar de rodillas frente a los empresarios y vamos a tener que aceptar todo lo que ellos nos digan. Porque nosotros tenemos que aumentar nuestros ingresos. Pero además, dijeron que en el caso que le quitaran a ellos las exoneraciones, ok, vamos a hacer algo. Vamos a renunciar nosotros a las exoneraciones, pero también tienen que renunciar y comenzaron a hablar ahí de una serie de sectores, con lo cual, por ejemplo, cuando tocan a los periodistas, ya entonces los periodistas salen y todos saben que los periodistas constituyen un poder también, claro. Incluso el llamado cuarto poder. Entonces, realmente... No, y también cuando se menciona la publicidad. Cuando se menciona la publicidad, no son los periodistas, son los dueños de los periódicos. Son los dueños de los medios. Son los dueños de los periódicos. Entonces, ellos, ahí voy, porque aquí viene la palanca del chantaje. Los 23 senadores hacen una ley chantaje. Y dicen, pero se van más lejos. Dicen, y las exenciones. Y las exoneraciones al sector empresarial. Eso suma de 200 mil millones de pesos. No sé, bueno, aquí está la ley para grabar ese asunto. Pero ya la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y le sacan el acta, yo creo que esa acta sale porque ellos la sacaron. Porque a ellos les interesaba decir, no, aquí hay esta resistencia. Entonces, con un PRM también en descomposición, no opera como fuerza coherente, como fuerza dirigente, tiene una gran cantidad de contradicciones, de choques, cada quien jala para su lado, busca obtener ventajas, busca obtener privilegios, y entonces continúa el proceso de descomposición de Estado. En ese cuadro Abinader se repliega. Se repliega y contrario a lo que mucha gente piensa, lo que está haciendo es protegiendo a los poderosos. Porque ya los empobrecidos están mal. Bueno, intentar meterle más, tuvieron que aguantar el chucho. Porque estaba una actitud en la población. Pero lo fundamental lo lograron, que es que no se toque a los poderosos. Porque si la única reforma fiscal que puede beneficiar al pueblo tiene que basarse en impuestos y en manejo de gastos que realmente afecten a la oligarquía capitalista de este país y a las grandes transnacionales. Eso está y además pintado. La clase política, esa reforma no está pintada en la cabeza de Abinader ni de ningún, porque él es empresario además y muy rico. Sí, pero digo yo, pero además de contemplarse tal como tú decías, una reforma que no fuera exclusivamente fiscal, pues también afectaría a los políticos, puesto que claro, la mayoría de ellos tienen un nepotismo, tienen familiares, allegados, amigos. Y las propias asignaciones. Había una de las demandas que se estaba haciendo, entonces bájenle las asignaciones a los partidos. Porque tienen las dos asignaciones, la del sector privado, que incluye el narco, de paso. Y tienen además la asignación del Estado. De la bajen esa. Es decir, todo eso se crispó para emprender. Ahora, el tema de que realmente se estaba pensando en una reforma que en diferentes grados podía variar, la discusión me parece estaba a nivel de gobierno entre hasta dónde afectamos a la población, si mucho, si medianamente, si poco, pero la idea era aumentar los impuestos al pueblo dominicano. Y eso lo reconoció Abinader en su repliegue, porque él dice, en este momento no le podemos cargar más al pueblo. Ah, pues usted estaba pensando cargarle más al pueblo, entonces no me venga con cuentos. Señor, vamos a seguir hablando con Narciso Isa Conde. No está hablando precisamente del tema
que está sobre el tapete, y es la reforma fiscal o la reforma tributaria, como él le llama. Y mucho. Eso también se ha argumentado, y con mucha razón, que el gobierno ha aumentado sus ingresos por impuestos por la inflación que existe, sobre todo en algunos productos. Entonces, no es lo mismo pagar 18% de ITEVIS de un producto que tú comprabas a 100 pesos que de un producto que tú andas comprando, como por ejemplo el aceite, por decir un ejemplo, que quizás es uno de los rubros que más ha aumentado. Los mismos combustibles han aumentado mucho. Entonces, el monto asignado por impuesto a productos más caros, proporcionalmente, entonces tiene que generar mucho más recursos. O sea que de una manera u otra, aunque no se ha hecho formalmente, de facto sí se ha hecho. Claro. Esa es una dinámica de los centros del capitalismo mundial. Es decir, bueno, aquí ¿qué alega el gobierno? Que la inflación y los grandes empresarios, que la inflación es importada. Bueno, es de sus cuates, es de sus colegas mundiales. Primero hay que decirlo así. Ellos borran el capitalismo, ¿no? Pero no solo se trata de eso. Tú sabes que cuando hay un impacto desde fuera en términos de inflación, inmediatamente se aprovecha desde lo local, desde el escenario nacional, para meterle aumentos adicionales. Entonces, la inflación no es solo importada, tiene un componente también de carácter local especulativo, porque la mentalidad es fundamentalmente la mentalidad de los grupos más poderosos del capitalismo, los que dominan CONEP, la Cámara Americana de Comercio, la Cámara Minera, todo, es fundamentalmente, está dirigida en obtener ganancias cada vez más al costo que sea para la sociedad y para la población. La especulación es un componente permanente en la sociedad dominicana de parte de los capitalistas, e incluso eso se extiende a niveles medios y a veces a niveles bajos. Pero el detallista está forzado por la situación. Y quiero decir algo, y ese deseo infinito de enriquecerse de la mayor manera posible, y además pues desgastándose menos, también es culpable, Narciso, a mi juicio, de que sectores productivos del país hayan sido aniquilados. Para ninguno de nosotros es un secreto, lo que no somos tan jóvenes, ver aquellos camiones transportando maní para hacer aceite y las grandes plantaciones de maíz. Inmediatamente los ricos se dieron cuenta que era más conveniente comprar maíz en el extranjero, pues inmediatamente pues aniquilaron la producción de maíz al no comprarse a los productores locales, y el resultado es que hoy el maíz está carísimo afuera, las oleaginosas están carísimas afuera, y tenemos que comprar aceite y productos para alimentar a los cerdos y a los animales a los pollos a precios altísimos, porque en un momento resultó más rentable para esa clase que prefirió importar que producir. Es la industria del ensamblaje, en fin de cuentas, con un componente importado elevadísimo y afectando gravemente la situación nacional. Entonces, la situación del pueblo, eso es así, eso es un factor. Y cuando tú hablas específicamente de ese sector, ese es un sector muy poderoso. Eso es Mercasí, esos son los Bonetti, eso tienen ministros. O sea, ministros que responden a ellos. Que responden a ellos. Pasa con los Vicini. El proceso de enriquecimiento de los Vicini está basado en el despojo, en el acaparamiento, en el ventajismo, históricamente. Y es un grupo además con unas articulaciones muy fuertes a nivel imperial, a nivel de Estados Unidos, de todo esto, ¿no?
Aquí estamos en un proceso de privatización del Estado creciente, de completar el proceso todavía quedaba algo que privatizar. Sí, todavía queda. No, pero yo no me refiero solo a privatizar el Estado desde el punto de vista de sus propiedades. Sino del Estado mismo, de las instancias del poder. Estado, es decir, de quiénes son los que deciden en el Estado. Hay un proceso de progresivo desplazamiento de la partidocracia en funciones clave y de colocar a los grandes empresarios al frente de la... Aquí hay una especie de primer ministro o presidente ejecutivo que macarrulla. Y a macarrulla le sacan cosas del pasado inmediato, como es el tema de la nueva victoria. Lo menos que se debió hacer ahí es suspenderlo de funciones. Pero es intocable. Porque se habla de la acción contra la impunidad, y hay acciones contra la impunidad, fundamentalmente contra el danilismo. Pero la impunidad del gran empresariado de este país, en múltiples escándalos. Y tú quieres una cosa más escandalosa que el contrato mediante el cual los Vicini se apoderan de Sanssouci, la Marina, los humedales de los Amas. Eso fue un regalo de Leonel Fernández a los Vicini. El contrato es por 38 millones, sin embargo, no se paga en efectivo, sino con lo que podría llamarse las mejoras, vamos a decir, las vías públicas, los parques del proyecto desarrollador. Es un regalo totalmente, de una zona paradisíaca. Así se han apropiado prácticamente de todo el país. Todos los delitos ambientales a cargo de sectores poderosos están absolutamente impunes. Antena Latina está absolutamente impune. Entonces... Antena Latina no sería ya los Bonetti. Los Bonetti y el llamado fantasma, que es Ángel González, Ángel Remigio González, que es un potentado mexicano-estadounidense, que tiene una fortuna de más de 2.000 millones de dólares, que está vinculado a todo el tema del lavado, testaferro de los Salinas de Gortari, que junto con los Bonetti, o con la facilitación que le hizo José Miguel Bonetti Dubrey, le facilitó la posibilidad de apoderarse de Antena Latina y Antena 21. Vendieron a precio de vaca muerta las acciones del Estado, el traspaso que se hizo de Baninter. O sea, que ya no es nada del Estado. Ya no es nada del Estado. Ya no es nada. Y la mayoría de las acciones son de, o sea, que Raintel, son de Ángel González. Raintel ya no es, la mayoría de las acciones son de Ángel González, pero mientras tanto, esa operación le reportó a los Bonetti 10 millones de dólares mínimo. 10 millones de dólares en una operación... Que son 560 millones de pesos. De traspaso, de venta fraudulenta de acciones que eran ya del Estado y que habían sido de Baninter. Porque el Estado resarció el tema de Baninter, entonces le correspondían todas las propiedades de Baninter. Es lo que te digo, es decir, igual también la acción contra la corrupción en otras vertientes. Aquí el generalato corrupto o criminal sigue totalmente impune, salvo el caso de Adán Cáceres, que es una figura del danilismo. Eso está dirigido a golpear fundamentalmente ese sector. O sea que tú sientes, Narciso, que quizás no con la magnitud a que lo llevó Adán Cáceres, la mayoría de los generales, de los gobiernos que han sucedido, tanto con Leonel Fernández como con Hipólito Mejía, y vayamos más para atrás, ¿por qué no? Puede ir más para atrás con el balaguerismo. Con el balaguerismo. Generales que se hicieron multimillonarios y otros que combinaban las dos cosas. Generales asesinos multimillonarios a base de robo al Estado, concedido por el gobierno, por el presidente de la República, o sea, con una modalidad de soborno. Las tierras del CEA. El generalato de los Pérez y Pérez, eso se apoderó totalmente de la tierra del CEA. Potosí. Ese generalato está totalmente impune, pero vinculado incluso a operaciones fuertes del narco, porque el caso de Guzmán Fermín con Arturo del Tiempo Márquez, hay que decir cómo
se produjo ese fenómeno. Es decir, el embajador Montoya de Colombia recomendó al presidente de la República recibir a Arturo del Tiempo Marcos a través de Guzmán Fermín. Guzmán Fermín, Arturo del Tiempo Márquez le donó uno de los apartamentos de la Torre Atiemar y la administración de la Casa de Piedra, una casa de cambio. Es decir, pero ahí aparece Leonel Fernández fotografiado con el hijo y con Arturo del Tiempo Márquez. Pero no solo. Está el caso de Nelson Solano, que fue extraditado, el zar de la heroína. Entonces tú te das cuenta el peso que tiene todo el tema del narco y el lavado en la corrupción en el país. Y todos esos casos, cuando son tocados, se quedan en el medio. No tocan ni las cúpulas militares ni las cúpulas empresariales. ¿A dónde está la empresa de Zona Franca del caso Quirino? Quirino tiene una empresa en Zona Franca. No. El cargamento que agarran, que desata el tema, en la autopista Duarte, el coronel que fue apresado confiesa que ese cargamento iba para una empresa de Zona Franca de Santiago y que de ahí se enviaba a Estados Unidos. Ni aparece la empresa norteamericana que estaba asociada a esa red, ni aparece la empresa de Zona Franca de Santiago. ¿Por qué? Porque el propietario es uno de los nuevos ricos, de la nueva oligarquía santiaguera. Y están flotando. Pues tú tienes el caso también de Manuel Estrella, vinculado ¿cómo le llaman? Consorciado del tema de Brecht. Ese es otro caso que está mutilado. A ver si le marchan al tema de Punta Catalina, que quizá uno de los escándalos de mayor dimensión y del robo de mayor volumen. Ahí hay más de 2.000 millones de dólares involucrados en todo lo que fue la corrupción danilista. Con el agravante, Narciso, de que realmente el combustible que iban a utilizar, carbón mineral, es uno de los combustibles más contaminantes, claro, que están proscritos. O sea, en todas partes del mundo, señores, se están desmontando, claro, las generadoras de electricidad a base de carbón mineral, precisamente porque no solamente contamina el ambiente con las emisiones que mandan al aire, sino por los residuos que quedan, que luego hay que buscarle una salida, el llamado rocage. Entonces realmente parece mentira como nosotros hicimos esa inversión tan cuantiosa, tan grande, en un medio de generación de electricidad que estaba ya vedado. Claro. Pero además se argumentó precio y resulta que hoy era un precio coyuntural del momento. Hoy el carbón mineral está escaso y caro. Sí, ahí lo que tienen es un elefante de carbón. De carbón. Lo que tienen allá arriba. Y fíjate, está metido en crisis todo ese proceso. Aquí hay un tema de herencia, pero hay un tema también de presente en todo esto. Porque tú no puedes accionar contra la corrupción y meterle a la impunidad de lleno en la raíz con corruptos preferidos, con impunes preferidos, o sea, excluyendo una parte. Y fíjate lo siguiente. En la Procuraduría General de la República se ha intentado de diversificar débilmente, creo yo. Especialmente está el caso de La Vega, ¿no? Que lo denunció la Procuraduría finalmente. Estaba en la Fiscalía de La Vega. El caso de la familia López Pilarte, que estuvo estrechamente vinculada a las candidaturas del PRM en La Vega y al propio Abinader, porque Abinader visitó varias veces, aparece en el helicóptero. Ese tema que debe seguirse, se denunció, pero falta llegar arriba. Es que la dirección del PRM
está en la obligación de decirle al país en qué nivel era esa relación, qué nivel fue el financiamiento, porque eso no lo hacen los grupos narcos gratuitamente. Aparte de que postuló a su esposa, aparte de que postuló al hijo y salieron. Tiene un regidor, tiene una diputada, hay una acusación de lavado de más de 2.500 millones de pesos sobre la propia diputada. Ese caso está estancado. Ese caso está estancado. Entonces, pero bueno, es valiosa la denuncia que se ha hecho. También es importante lo de la lotería. Vamos a seguir hablando Pero oye, sobre esas denuncias. pero aparte de eso, tú tienes a Leonel Fernández intacto. Exactamente. Bueno, señores, vamos a seguir hablando con Narciso Izaconde de cómo realmente el presidente se vio abocado a tener que renunciar a la llamada reforma fiscal, pero todos los entuertos que todavía faltan por ponerle. Bien, Narciso, tú dijiste que tiraste, para terminar el segundo segmento, tú tiraste una bomba. Y tú me hiciste una pregunta, y yo me dividía por otro lado, sobre el tema de la privatización, que tú dices, queda algo, está el tema del sistema eléctrico. Hay una parte importante del sistema eléctrico. Están apuntando en esa dirección porque está incluido el tema de la generadora. Completar el proceso de privatización de la generadora. Pero está el patrimonio natural del país. Está el patrimonio natural, lo están comprometiendo de más en más por la vía de las alianzas público-privadas. Incluso eso incluye el diseño del pacto del agua, que implica privatización del agua. Entonces son cosas muy graves. ¿Cómo tú piensas, cuando hablas de privatización del agua, es porque las tierras por donde fluyen subterráneamente los humedales, los ríos, se entregan de manera indiscriminada a personas que puedan explotarla y poner en riesgo, porque todos sabemos que, por ejemplo, el aguacate es un rubro que amerita mucho líquido, mucha agua en sus raíces, o sea que es gran absorbadora, y por eso no se recomienda sembrar muchos rubros de producción agropecuaria, no se recomiendan, a diferencia de árboles, por ejemplo, las vallaondas, eso casi no demanda nada. Yeah. Y pueden ser sembradas en cualquier lugar. No, con lo de los aguacates, esos son los antecedentes, vamos a decir. No corresponden a esta administración. Pero sin embargo, en la pasada. Claro, eso es lo que te quiero decir, son los antecedentes. Pero hay más. Tú tienes el tema del agua de la presa de Atillo, se le está dando gratis a Barrigol. Pero lo que yo apuntaba, lo nuevo, es el tema del pacto del agua específicamente. Cómo están concibiendo el pacto del agua. Primero, gran parte de las concesiones mineras, casi todas, en Cordillera Central y en otras partes, coinciden que están próximas fuentes de agua. Y se ha utilizado también las exenciones que le hacen por la vía de la ley minera al tema de las áreas protegidas, para situarse en las proximidades de importantes fuentes de agua. Eso está diseñado así. Pero además, el tema de la alianza público-privada está también concebido para explotar fuentes de agua. El Estado acepta la posibilidad de que el sector privado invierta en el área del agua. Eso es privatización. Eso es privatización. Entonces, sobre las fuentes de agua, a la luz de la discusión de la ley de agua y del pacto de agua, hay una determinada voracidad. Esos grupos de poder están preparando proyectos, planteando proyectos
que están previamente, tienen el visto bueno del gobierno, que no solo plantea el tema de las APP para las grandes autovías, que eso implica también privatización de naturaleza. El caso de la autopista del Ámbar, el caso de puertos, aeropuertos, esas son las nuevas vías es decir, las ventanas y la puerta al mundo se están concibiendo como proyecto privado o asociación público-privada. Es decir, áreas estratégicas clave, riquezas naturales de gran importancia, están planteadas como posible presa ya de sectores muy poderosos, nacionales y transnacionales. Y encima tenemos que considerarlo como héroes nacionales por ser inversionistas. Claro. Pero además es utilizando la capacidad de endeudamiento, porque fíjate tú que los préstamos están también condicionados. Hay una línea en favor de las alianzas público-privadas, hay una línea de todo lo que se pueda privatizar, hay mucho más facilidades, hay asignaciones. Entonces, realmente es un diseño de carácter global que impacta a la República Dominicana, porque lo que tenemos es un gobierno que, es decir, aquí estábamos en una condición de absoluta dependencia, de prácticamente anulación de la soberanía, pero eso se está profundizando cada vez más. Por ejemplo, hay un proceso de colonización demasiado intenso. Por ejemplo, ¿qué tú tienes que opinar sobre lo que aconteció con el puerto de Manzanillo? Que todos sabemos que había la oferta de los chinos de invertir allí, y el presidente entendió que eso, si se le tenía que entregar a alguien, tenía que hacer a norteamericanos. Bueno, porque es que el proyecto llamado Cambio se entregó previamente. Se vendió previamente. O sea, ¿tú consideras que el cambio, cambio tenía un pasaporte? El cambio tenía dos ingredientes importantes. Uno, un financiamiento oligárquico capitalista de envergadura, con los Vicini en el centro, que es el sector de poder que tiene la oficina de lobby más importante en Washington, y los vínculos con los sectores de poder de Estados Unidos. No solo ellos, pero ellos son preeminentes. Y eso explica colocar a Macarrulla como el secretario del gabinete de campaña primero. Si estamos hablando de los Vicini, estamos hablando también de David Collado. Y cuando yo te menciono a Macarrulla estuvo en lo de Sanssouci. Sí. Entonces, colocan a Macarrulla ahí y luego como secretario de la presidencia. Eso te indica claramente qué fue lo que pasó. Pero aparte de todo esto, tenía la luz verde de Washington, con la administración Trump incluso. Y ahí está el hecho de Pompeo, ¿no? Una llamada telefónica categórica: párate, Danilo. Todo eso le produjo una descomposición determinada al PLDismo, al danilismo, ¿no? Entonces había una pauta, no era que la población no quería salir no, pero se la ponía mucho más difícil si no tenía esos dos factores, de poder mundial y de poder local. ¿Por qué? Porque la capacidad de fraude, toda la política clientelista, todo esto, ¿no? Había que debilitar el danilismo con acciones de ese tipo y con vetos de Estados Unidos para darle paso al cambio. El cambio estaba amarrado por arriba. El pueblo quería salir de toda la mafia PLDista. Y eso se extiende, es decir, la condena popular, aunque están ejerciendo una política para rehabilitar a Lionel, eso es lo que me parece. Lo quieren como el adversario preferido y le están dando un volumen los medios de comunicación, los sectores de poder, el propio Abinader y la cúpula del PRM, porque de todas maneras se puede rehabilitar en cierto grado, pero es muy vulnerable.
y ahí le pueden sacar en cualquier momento determinados expedientes. Pero, mientras tanto, garantizarle protección. Entonces, ahí se combinan las dos cosas. Marcha Verde jugó un papel enorme en crear una conciencia para salir del PLD. Pero bueno, pues salir del PLD para decirlo, lo que se llama Malpica por Quevedo, Quevedo por Malpica, es fuerte, porque se repite ese reciclaje de las derechas, una derecha por otra, y siempre esos componentes, partidocracia corrompida, poder empresarial inescrupuloso, combinado en un Estado, dan producto malo. Independiente de una u otra acción buena, el producto global es malo, pasó, ya eso lo hemos vivido con los procesos del PRD, con Hipólito, en fin. Incluso hasta con el propio PLD hay mucha gente que creían y se hicieron ilusiones que Danilo era diferente a Leonel. Y resultó la misma porquería. Entonces, ese proceso se repite de nuevo. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde la conciencia popular acumulada va a plantear el tema en el marco de un cambio que toque las raíces de los problemas? Cambie las reglas de juego, cambie las instituciones, cambie el sistema político, el sistema de partido. Eso no se puede hacer desde esta institucionalidad, porque esta institucionalidad está dominada por los que han creado los males acumulados. Eso tiene que ser, y retomo aquello que lo tratamos antes de las elecciones, tú te acordarás, del tema del proceso constituyente. Es decir, lo que está establecido está en crisis y en decomposición. De ahí no salen soluciones a los grandes problemas de este país, que afectan sobre todo al pueblo dominicano. Es necesario crear un movimiento que acoja ese poder e imponga una especie de refundación de las instituciones, de reconstitución de las instituciones, a través de una asamblea constituyente electa por el pueblo como poder independiente, porque mientras tanto el sistema constitucional está amarrado en el país. Los legisladores que exhiben todo lo que está pasando alrededor de Código Penal, que es bochornoso, con retrocesos terribles, con todo el tema de las medidas para disminuir las penas, en el caso de delito de género, pero no solo, de delito de corrupción también, pero no solo en el caso del Código Penal, sino ahora con todo el tema de las exoneraciones. A ese Congreso que le podemos dar algún rol para reformar la Constitución, si todo lo que toca lo pudre. No. Entonces hay que lograr una conciencia colectiva en dirección a ese cambio, que es el menos traumático posible, para sacar al pueblo del hoyo en que lo han metido la partidocracia y las grandes élites económicas, que además forman parte de un sistema mundial muy corrompido en las estructuras supranacionales y en la del poder de las grandes potencias. Todo eso se oculta. El poder mediático es cómplice de todo eso aquí. Entonces es una lucha contra corriente fuerte, pero cuando tú hablas del poder mediático, ¿tú hablas de los dueños de medios o de los periodistas que todos sabemos que a través de la publicidad reciben prebendas realmente muy cuantiosas? No, pero ambos. El poder mediático básicamente es la propiedad, la gran propiedad capitalista sobre los medios de producción. Pero aparte de eso, esos son los que han recibido las mayores protecciones del Estado en términos de las exoneraciones, de las exenciones. Porque no olvide
que no se trata de propietarios solo de medios de comunicación. Son grandes grupos Sí, económicos. son dueños de medios. Son grupos financieros también, dueños de medios. Entonces, eso están concertados en una dirección determinada. Ellos pueden variar en función de lo que convenga a la estabilidad del sistema político y de las instituciones. Todos los empresarios que están hoy con Abinader estuvieron en su momento con con Danilo, estuvieron con Leonel. Y recibieron, bueno, yo mencionaba el contrato de Sanssouci, pero ¿quién era que estaba? Era Leonel. ¿Y quién era que estaban? Los Vicini. Y los Vicini están ahora con Abinader y con el PRM. Y tienen figuras incluso. El ministro de Turismo es un hombre del grupo Vicini. Y es dirigente del PRM. Porque el asalto privatizador se ejerció primero sobre los partidos. La dirección del PRD fue tomada por el gran capital del PRM, primero del PRD, después del PRM. Y ahora lo han catapultado hacia el Estado, están usurpando funciones de Estado. Y ahí hay conflicto de intereses inmediato. El empresario que ocupa una función ejecutiva está para favorecer a su clase y favorecer a su grupo. Bueno, señores, esta es la visión de Narciso Isa Conde sobre las medidas que ha tomado el Estado, ¿no? De no darle curso a la llamada reforma fiscal. Y te agrego algo. En lo de Manzanillo hay una cosa más ominosa. Bien, se la están entregando a Comando Sur de los Estados Unidos. Eso tiene que ver con la estrategia militar de los Estados Unidos en la región. O sea que prácticamente como una base, supuestamente un puerto base. Un puerto para un puerto base que además muy importante para todo el tráfico de mercancías en la lógica de la globalización, ¿me entiendes? Pero es los grandes empresarios de la zona norte con Estados Unidos protegiendo y usando el puerto para sus propios fines. Entonces, es un nivel de colonización verdaderamente ominoso lo que está pasando. Bueno, señores, con esta denuncia del nivel de presencia de nuestros vecinos del norte, que más que nunca entienden que deben ser los que dominan los grupos económicos en la zona, pues terminamos esta entrevista. Sí, Washington me está cobrando el apoyo.